El día que descubro que Hugo está vivo, el mundo se detiene. No es una metáfora, es literal. El autobús frena de golpe frente a mí, el conductor grita algo que no escucho, la gente a mi alrededor sigue caminando, pero yo me quedo paralizada en la acera con ese papel arrugado entre los dedos, con esa letra que reconocería en cualquier rincón del mundo aunque pasaran 1000 años. Su letra, la letra de Hugo. El corazón me late tan fuerte que siento las pulsaciones en la garganta. Las rodillas me tiemblan. El papel está manchado, doblado tantas veces que casi se rompe en los pliegues, pero las palabras están ahí, claras, imposibles. Paula, estoy vivo. Te busco. No me abandones. Cierro los ojos. Los abro. Las palabras siguen ahí. Llevo 2 años creyendo que mi esposo murió en la frontera norte, en ese operativo que el gobierno nunca explicó del todo, en esa zona donde los hombres desaparecen y las familias solo reciben una bolsa de plástico con pertenencias y un documento firmado. Llevo 2 años vistiendo de negro en mi corazón aunque afuera use colores. Llevo 2 años durmiendo en el lado izquierdo de la cama porque el derecho sigue siendo de él. Llevo 2 años respondiendo soy viuda cada vez que alguien me pregunta. Y ahora este papel me dice que todo fue mentira. ¿Pero quién lo tenía? ¿Desde cuándo? Porque llega a mis manos hoy, doblado dentro del libro de recetas que Consuelo, mi vecina, me devuelve sin explicación, con una mirada que esquiva la mía. Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Pero hay una que sí la tiene, y me golpea el pecho como un puño. Doña Remedios lo sabía. Mi suegra, la mujer que me recibió en su casa cuando llegué destrozada con la noticia. La mujer que lloró conmigo, que rezó conmigo, que me dijo mirándome a los ojos, mi hijo se fue, Paula. Tenemos que seguir. Ella lo sabía. Pero retrocedo. Necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no empieza con ese papel. Empieza mucho antes, en un pueblo pequeño del estado de Sonora, en una mañana de febrero donde el frío todavía muerde los huesos y el desierto huele a tierra mojada. Empieza cuando Hugo Montiel Cruz entra por la puerta de la ferretería de mi padre y me mira como si me conociera de toda la vida. Yo tenía 23 años, trabajaba con mi papá desde los 16 porque éramos 4 hermanos y el dinero nunca alcanzaba para todos. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12, y eso nos dejó a todos un poco rotos, un poco más silenciosos de lo que deberíamos ser. Papá era bueno, honesto, trabajador, pero cargaba una deuda vieja con el banco del pueblo, 80.000 pesos que heredó junto con el local, una deuda que crecía cada año como planta mala y que yo veía en su rostro cada vez que abría los estados de cuenta. 80.000 pesos que ninguno de nosotros sabía cómo pagar. Hugo entra ese día pidiendo tubería de cobre, 20 metros, y paga en efectivo sin pestañear. Yo noto sus manos primero fuertes con una cicatriz pequeña en el pulgar izquierdo, y después noto sus ojos, que son de ese color café oscuro que parece negro hasta que te acercas y descubres que tienen puntos dorados adentro. ¿Eres la hija de don Ernesto?, me pregunta, y su voz es tranquila, sin el tono condescendiente que usan algunos hombres cuando entran a un negocio y se encuentran con una mujer atendiendo. Soy Paula, respondo, y algo en mi pecho hace clic como una cerradura que lleva años sin abrirse. Hugo, dice él, y extiende la mano. La estrecho. Sus dedos son cálidos, los míos, siempre fríos. No sé en ese momento que ese apretón de manos va a cambiar cada cosa que soy. Hugo tiene 26 años y trabaja para una empresa de construcción que opera en varios estados del norte. Vive en Hermosillo pero viaja seguido a nuestro pueblo porque su empresa tiene un contrato con el municipio. Es callado de la manera correcta, no calla por timidez ni por frialdad, sino porque solo habla cuando tiene algo que decir, y cuando habla, vale la pena escucharlo. La segunda vez que entra a la ferretería trae una pregunta que no tiene nada que ver con tubería ni cemento. ¿Te gusta el café, Paula? Me río antes de poder evitarlo. Depende de quién invite, digo. Yo invito, responde, sin dudar, sin coquetería fingida. Solo la verdad, limpia y directa. Vamos al café de doña Petra esa misma tarde. Hablamos 2 horas. Él me pregunta por mi familia, por mis sueños, porque leo los libros que tengo en la repisa detrás del mostrador. Nadie me había preguntado eso antes. Nadie había notado los libros. ¿Y tú? Le pregunto al final. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Me mira un momento antes de responder. Tener un lugar al que regresar, dice. Un lugar que sea mío de verdad. No solo paredes. Un hogar. Guardo silencio. Entiendo exactamente lo que dice aunque no pueda explicar por qué. Lo que no sé todavía es que su madre, doña Remedios Montiel, tiene planes muy distintos para su hijo. Planes que no me incluyen a mí. Planes que, 2 años después, van a convertirse en el centro de la traición más grande que he vivido. Pero eso viene después. Primero viene el amor.
Esa noche, de regreso a casa, noto que sonrío sola mientras lavo los platos. Mi hermana Luisa me mira con esa cara que tienen los hermanos menores cuando saben algo sin que les cuentes nada. ¿Quién es él? Pregunta. Nadie, digo. Ella sonríe. Nadie no hace sonreír así. Me voy a dormir pensando en manos cálidas y ojos con puntos dorados, y me pregunto si es posible que algo empiece tan rápido, tan sin aviso, tan sin permiso de tu propia cabeza. La respuesta, lo descubriré pronto, es sí. Completamente sí. Pero ahora estoy de vuelta en la acera, con el papel en la mano, con las palabras de Hugo ardiendo entre mis dedos, y recuerdo la última vez que vi a Doña Remedios. Fue hace 3 semanas. Me trajo tamales como siempre. Me abrazó como siempre. Me dijo que me quería como a una hija. Como a una hija. Siento que las náuseas me suben por la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba ella recibiendo mensajes de su hijo? ¿Cuánto tiempo supo que Hugo estaba vivo y eligió callar? ¿Por qué? ¿Qué gana con mantenerme creyendo que soy viuda? Y la pregunta que más duele, la que me clava en el pecho como aguja fría. Hugo sabe que yo no recibí ningún mensaje. Doblo el papel con cuidado. Lo guardo contra mi corazón, literalmente, dentro de mi suéter, contra mi piel. Después camino hacia la casa de mi suegra. Tengo preguntas. Y hoy, quiera ella o no, voy a tener respuestas. Llego a su puerta y toco 3 veces. Escucho sus pasos del otro lado, lentos, conocidos. La puerta se abre y Doña Remedios aparece con su delantal de flores, con ese olor a canela que siempre tiene su cocina, con esa sonrisa que ahora me parece una máscara. Me mira, y en una fracción de segundo, antes de que pueda controlar su rostro, veo algo que no había visto nunca en sus ojos. Miedo. Paula, dice, y su voz suena diferente. Más alta, más cuidadosa. ¿Qué haces aquí a esta hora? Saco el papel. Se lo extiendo sin decir una palabra. Ella lo mira, no lo toca, y ese gesto, ese pequeño gesto de no tocarlo, me confirma todo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que está vivo? Pregunto, y mi voz sale entera, sin temblor, aunque por dentro soy puro temblor. Doña Remedios abre la boca, la cierra. Yo solo quería protegerte, dice al fin. El mundo se detiene por segunda vez en el mismo día. Protegerme, repito, y la palabra sabe amarga. ¿Protegerme de qué? De saber que mi esposo está vivo. Las cosas son complicadas, mi hija, dice, y da un paso atrás. Entra, te explico. No digo, y planto los pies en su umbral. ¿Me explicas aquí? Ahora mismo. Ella suspira. Se quita el delantal despacio como si necesitara ese gesto para ordenar sus palabras. Y entonces dice algo que no espero, algo que hace que todo lo que creía entender se desmorone de golpe. Hugo no quería que supieras. Fue él quien me pidió que callara. El papel se cae de mis manos, pero lo que Doña Remedios me dice después, cambia todo lo que pensaba sobre ese hombre que amé con toda mi vida. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Buscarías a tu esposo después de saber que fue él quien pidió que te ocultara la verdad? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber si estoy loca o si hice lo correcto. La primera vez que Hugo Montiel Cruz entra a mi vida, yo huelo a aceite de motor y tengo una mancha de grasa en la mejilla izquierda. No es el comienzo romántico que una chica imagina, pero así es como pasa, y con el tiempo aprendo que las cosas reales nunca llegan anunciadas. Son las 10 de la mañana de un martes de febrero. El pueblo de San Ignacio, Sonora, todavía tirita con el frío de la madrugada aunque el sol ya calienta las piedras de la calle. Yo estoy detrás del mostrador de la ferretería de mi papá, contando tornillos de 3/4 en bolsas de 10, cuando la puerta se abre y entra él. Alto, hombros anchos bajo una chamarra de trabajo azul marino, pelo negro, corto, un poco despeinado por el viento. Camina despacio, como alguien que no tiene prisa pero tampoco pierde el tiempo. Me mira, yo lo miro, y en ese segundo ridículo, absurdo, completamente inesperado, se me caen los tornillos al suelo. Perfecto, Paula. Perfectamente ridículo. Me agacho a recogerlos con la cara ardiendo. Cuando me levanto, él ya está frente al mostrador con una lista escrita a mano. Buenos días, dice. Necesito tubería de cobre. 20 metros. Su voz es tranquila, grave sin ser brusca, como el sonido del río que pasa por las afueras del pueblo, que uno aprende a escuchar y después no puede dejar de oír. ¿De media pulgada o de 3/4? Pregunto, y agradezco que mi voz suene normal, profesional, como si no acabara de tirar 50 tornillos por su culpa. De media, dice, y añade, eres la hija de don Ernesto. Soy Paula, respondo. Algo en su expresión cambia. No mucho, solo un poco, como si mi nombre le confirmara algo que ya sospechaba. Hugo, dice, y extiende la mano por encima del mostrador. La estrecho. Sus dedos son cálidos. Los míos, como siempre, están fríos. ¿Acabas de llegar al pueblo? Pregunto mientras busco la tubería en el almacén. No lo había visto antes.
Llevo una semana, responde. Trabajo con constructora norteña. Tenemos contrato con el municipio para el drenaje nuevo. Digo, el proyecto que lleva 3 años prometido. Se ríe. Es una risa corta, genuina, sin exageración. Ese mismo confirma. Esta vez sí se hace. Le cobro. Paga en efectivo sin contar los billetes 2 veces, sin reatear. Dobla el cambio y lo guarda en la bolsa trasera del pantalón con ese gesto natural que tienen los hombres que no hacen teatro con el dinero. En la puerta se detiene un momento. Gracias, Paula, dice, y pronuncia mi nombre como si lo hubiera practicado, como si le gustara cómo sueña. Se va. Yo me quedo mirando la puerta cerrada durante exactamente 10 segundos. No, me digo. No. Pero ya es demasiado tarde. Vuelve al día siguiente. Y al otro. No siempre compra algo. A veces entra con una pregunta técnica, a veces solo para confirmar un precio. Mi papá lo nota y me dice que ese muchacho de la constructora es muy trabajador, muy respetuoso, que pregunta bien y paga puntual. Buen hombre, dice papá, que mide a las personas por esas 3 cosas. Yo no digo nada. Pero cuando Hugo entra a la ferretería, algo en mi cuerpo lo sabe antes de que mis ojos lo vean. Como si el aire cambiara de temperatura. Como si la mañana se acomodara diferente. ¿Es eso el presentimiento de algo bueno o la señal de que debo tener cuidado? En ese momento no lo sé. Ahora, con todo lo que vino después, tampoco estoy segura de la respuesta. La segunda semana entra un jueves por la tarde, cuando el sol ya baja y la ferretería está casi vacía. Se apoya en el mostrador con los brazos cruzados y me mira con esa calma suya que no es frialdad sino algo diferente, algo que todavía no tengo palabra para describir. ¿Te gusta el café, Paula? Me río antes de poder evitarlo. Es una pregunta tan directa, tan sin rodeos, que me desarma completamente. Depende de quién invite, digo. Yo invito, responde, sin dudar ni un segundo. Cierro la ferretería a las 6. A las 6:15 estamos sentados en el café de Doña Petra, frente a 2 tazas humeantes, y Hugo me pregunta por qué tengo un libro de García Márquez escondido detrás del registro de ventas. ¿Lo notaste? Digo, sorprendida. Lo noté el primer día, responde. Pero entré para preguntar, ¿por qué entraste? Porque quería que me lo contaras tú, no que lo dijeras porque te lo preguntaba un extraño. Me quedo callada un momento. Nadie había dicho algo así antes. Nadie había esperado. La gente siempre pregunta de inmediato, como si tuvieran derecho a todas mis respuestas desde el primer segundo. Me gustan las historias, digo al fin. Las que duelen un poco y después te dejan algo. Él asiente despacio. ¿Y tú qué lees? Le pregunto. Poco, admite, sin vergüenza. Pero lo que leo, lo leo despacio. 2 o 3 veces. ¿Qué es lo último que leíste 2 veces? Piensa un momento. Un libro de mi abuelo sobre construcción de casas de adobe, dice. Técnico, nada romántico. Pero lo leí 2 veces porque quería entender cómo hacía él las cosas. ¿Cómo pensaba? Tu abuelo ya murió. Hace 4 años. Lo extrañas. Todos los días. Hay una honestidad en él que me desorienta. Los hombres que conozco en San Ignacio hablan de sus debilidades solo cuando están borrachos o cuando quieren algo. Hugo habla de las suyas como si fueran simplemente parte de él, sin drama, sin pretensión. Hablamos 2 horas. Sobre su trabajo, sobre mi familia, sobre el pueblo, sobre qué haríamos si pudiéramos vivir en cualquier parte del mundo. Él dice que elegiría un lugar con montaña y río, lejos del ruido, con suficiente espacio para construir algo con sus propias manos. Yo digo que elegiría el mismo lugar, pero con una biblioteca cerca. Nos reímos. ¿Y qué es lo que más quieres en la vida? Le pregunto, porque la pregunta se me sale sola, porque con él las cosas se me salen solas. Me mira un momento. Sus ojos café con puntos dorados tienen algo serio adentro, algo que no encaja con la ligereza de la conversación. Tener un lugar al que regresar, dice. Un lugar que sea mío de verdad. No solo paredes. Un hogar. La palabra hogar le sale diferente, como si la cargara desde hace tiempo. No sé en ese momento lo que esa palabra significa para él. No sé lo que significa su madre, Doña Remedios, para esta historia. No sé nada de lo que viene. Solo sé que cuando salimos del café y él me acompaña hasta la puerta de mi casa y se despide con un hasta mañana dicho en voz baja, siento que algo en mi vida acaba de moverse de lugar. Días después, mi hermana Luisa me pesca sonriendo sola frente al espejo del baño. Ya sé quién es, él dice desde la puerta, con los brazos cruzados y cara de detective satisfecha. No hay ningún él, digo. El de la constructora. Oh, Doña Carmen me dijo que te vio salir del café de Doña Petra con él. Suspiro. Pueblo chico, infierno grande. Solo tomamos café, digo. Una vez. Pausa. 3 veces, admito. Luisa lanza un grito ahogado y entra al baño de un salto. Paula, ¿y por qué no me habías dicho? Porque no es nada todavía. ¿Te gusta?
La pregunta me toma desprevenida aunque lleva días rondándome la cabeza. Me miro en el espejo. Pienso en sus manos cálidas, en su voz tranquila, en la manera en que espera antes de preguntar. Sí, digo en voz baja. Me gusta. Luisa me abraza por la espalda con esa energía suya que nunca sabe moderar. Finalmente, dice, finalmente alguien que te hace sonreír. La abrazo también, y me río, y por un momento todo es simple, y ligero, y bueno. Lo que ninguna de las dos sabe todavía es que en una casa al otro lado del pueblo, la madre de Hugo está mirando fotos de otra mujer. Una mujer de familia conocida, de apellido respetado, con dinero suficiente para resolver los problemas que doña Remedios carga en silencio desde hace años. Una mujer que no soy yo. El primer mes con Hugo es descubrir que el mundo puede ser más grande de lo que creías sin moverte de tu propio pueblo. Me lleva al mirador del cerro un domingo por la mañana. Llegamos antes del amanecer, cuando el cielo todavía es morado y las estrellas no se han ido del todo. Nos sentamos en las piedras planas de la cima y esperamos en silencio. Cuando el sol empieza a subir y el desierto se llena de ese color naranja que solo existe en Sonora, Hugo me mira de reojo. ¿Vale la pena madrugar?, pregunta. Sí, digo, y no hablo solo del amanecer. Él lo sabe. Sonríe mirando hacia el horizonte. Esa mañana me toma la mano por primera vez. No hace nada más. Solo entrelaza sus dedos con los míos, despacio, como si estuviera preguntando sin palabras y esperando que yo respondiera. Y yo respondo apretando su mano, y así nos quedamos los dos viendo salir el sol sobre el desierto de Sonora con las manos entrelazadas y el silencio entre nosotros que ya no es vacío sino lleno de algo que ninguno de los dos sabe todavía cómo nombrar. Paula dice después de un rato, Kerr, creo que me estás cambiando algo. Lo miro. Tiene los ojos en el horizonte pero hay algo en su mandíbula, en la manera en que aprieta levemente los dientes que me dice que esa frase le costó decirla. ¿Es malo?, pregunto. No dice, y me mira por fin. Para nada. ¿Cómo se protege una de algo así? ¿Cómo se construye un muro contra una mirada que te ve de verdad? La respuesta es que no se puede. Y yo no quiero poder. La primera vez que conozco a doña Remedios, Hugo me lleva a su casa un domingo después de misa. Vive a 8 cuadras de la plaza, en una casa pintada de amarillo con macetas de geranios rojos en las ventanas. Es una mujer de unos 55 años, delgada, con el pelo gris recogido en un chongo apretado y unos ojos oscuros que evalúan todo en silencio. Me da la mano, fría, firme. Así que tú eres Paula, dice, y hay algo en su tono que no termino de leer. No es hostilidad abierta, es más sutil. Es la manera en que una persona pronuncia tu nombre cuando ya había imaginado otro nombre en ese lugar. Mucho gusto, señora, digo con mi mejor sonrisa. Doña Remedios, me corrige, suave pero claro. Doña Remedios, repito. Hugo pone una mano en mi espalda, brevemente, como diciéndome aquí estoy. Ese gesto pequeño me da más seguridad que cualquier palabra. Comemos en su comedor. Doña Remedios hizo frijoles con epazote y tortillas de maíz azul que están perfectas, y lo sé porque soy hija de un hombre que come con criterio. La comida está buena y se lo digo, y ella asiente con ese gesto que tienen las mujeres que saben cocinar bien y no necesitan que nadie se los confirme. Durante la comida me hace preguntas. ¿Cuántos hermanos somos? ¿De qué vive mi papá? Si tengo estudios. Las respondo todas con honestidad, sin adornar ni esconder nada. Terminé la preparatoria, digo. Quise estudiar en Hermosillo pero mi papá me necesitaba en el negocio. ¿Y ahora? Preguntar. ¿Todavía quieres estudiar? Todavía, digo. Ella me mira un segundo más de lo necesario. Hugo cambia el tema. Habla del trabajo, del avance del proyecto, de algo que le dijo el ingeniero esa semana. Doña Remedios le responde, lo escucha, le pregunta. Con su hijo es diferente, más suave, más abierta. Lo mira con ese amor particular que tienen las madres que han cargado solas y que pusieron todo en un solo hijo. Y en ese amor, de pronto, entiendo el problema. Para doña Remedios, Hugo no es solo su hijo. Es su proyecto, su inversión, su salvación. Y yo, la chica de la ferretería con la preparatoria incompleta y el papá endeudado, no soy lo que ella construyó en su cabeza para ese futuro. Lo siento en el aire, claro como el frío de febrero. Pero Hugo me toma la mano debajo de la mesa y por un momento dejo de preocuparme. Error mío. Debí preocuparme más. 3 meses después de ese primer café en casa de doña Petra, Hugo me dice que me quiere. No lo dice en un restaurante caro ni en una carta perfumada. Lo dice una tarde que llueve, que en el desierto es un milagro, mientras estamos parados bajo el alero de la ferretería viendo caer el agua sobre la calle de tierra. Paula dice, ¿qué? Digo, mirando la lluvia. Te quiero. Lo miro. Él no aparta los ojos de los míos. ¿Desde cuándo?
Pregunto, porque soy así, porque necesito saber las cosas completas. Desde el día que tiraste los tornillos, dice. Me río con toda la boca. ¿Lo viste? Todo dice, y sonríe. Me pareció lo más honesto que había visto en mucho tiempo. El corazón me late diferente, no más rápido, más profundo. Yo también te quiero, digo, y la lluvia sigue cayendo, y el desierto huele a tierra mojada y a algo nuevo, y Hugo me abraza despacio, sin prisa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. En ese momento lo tenemos. Lo que viene después es rápido y lento al mismo tiempo, como pasan siempre las cosas importantes. Hugo habla con mi papá. Le pide permiso para seguir viéndome formalmente. Mi papá, que es hombre de pocas palabras pero buenas palabras, le dice que sí, que Paula es libre de elegir, que lo único que pide es que sea tratada con respeto. Con todo el respeto del mundo, dice Hugo, y lo dice mirándolo a los ojos. Mi papá asiente. Y después, cuando Hugo se va, se voltea hacia mí y dice: ese muchacho habla derecho. De papá, eso es el mayor elogio posible. Pero doña Remedios no lo toma igual. Lo sé porque Hugo me lo cuenta una noche, con voz cuidadosa, eligiendo las palabras. Mi mamá quiere conocerte mejor, dice. Dice que todo va muy rápido. ¿Y para ti va muy rápido? Pregunto. Para mí va exactamente al ritmo correcto, dice. Entonces le doy tiempo, dice. Pero no le doy el poder de decidir por mí. Lo miro durante un segundo largo. ¿Alguna vez ha decidido por ti? Una pausa breve. Toda mi vida, dice. Pero eso cambia ahora. No sé en ese momento cuánto le cuesta esa frase. No sé lo que hay detrás de ella, la deuda familiar que doña Remedios arrastra, los planes que hizo en silencio, la mujer que eligió para su hijo antes de que Hugo supiera que yo existía. No sé nada de eso todavía. Solo sé que lo quiero, y que él me quiere, y que cuando estamos juntos, el mundo parece tener el tamaño exacto que necesito. A veces el amor es así de simple al principio. Y a veces esa simpleza es lo que más duele perder. Ya te enamoraste de él como yo. Dale like si crees que su amor es real o comenta si piensas que me está engañando. Porque lo que descubro en el próximo capítulo. Hay una tarde de abril que guardo entera en la memoria como se guarda una flor entre las páginas de un libro sin que se rompa, sin que pierda el color. Hugo llega a la ferretería 20 minutos antes del cierre con una bolsa de papel en la mano y esa expresión suya de cuando trae algo planeado pero no quiere que parezca planeado. ¿Qué traes ahí? Pregunto. Nada, dice, demasiado rápido. Oh, mangos. Y una pregunta. Cierro la ferretería, me lavo las manos, y nos sentamos en las 2 sillas de madera que papá tiene en la entrada para cuando quiere tomar el fresco por las tardes. Hugo saca los mangos, ya pelados, cortados en cubos dentro de un recipiente de plástico con chile y limón, exactamente como a mí me gustan porque se lo dije una sola vez hace 6 semanas y él lo recordó. ¿Cómo no querer a un hombre que recuerda cómo te gustan los mangos? Como en silencio un momento. El pueblo pasa frente a nosotros, doña Carmen con su carrito del mandado, los niños de la escuela que salen tarde los viernes, el perro café que siempre duerme frente a la papelería. ¿Cuál es la pregunta? Digo al fin. Hugo deja el recipiente en el suelo. Se voltea hacia mí. Sus ojos tienen esa seriedad que aparece cuando algo le importa de verdad. ¿Te casarías conmigo? El mundo se detiene. No lo dice con anillo. No lo dice de rodillas. Lo dice mirándome directo con las manos en las rodillas y la voz tranquila como si fuera la pregunta más natural del mundo y al mismo tiempo la más importante que ha hecho en su vida. ¿Me estás pidiendo matrimonio con mangos? Digo, te estoy pidiendo matrimonio con todo lo que tengo, dice, que por ahora son mangos, 2 meses de ahorro y la intención más seria que he tenido en mi vida. Se me cierra la garganta. Hugo, digo, y su nombre me sabe diferente en la boca esta vez. Sé que es pronto, continúa, y hay algo vulnerable en su voz, algo que no había escuchado antes. Sé que mi mamá tiene dudas. Sé que tu papá merece más tiempo para conocerme. Pero también sé que cuando uno sabe, sabe. Y yo sé, Paula, desde los tornillos en el suelo, lo sé. Se me escapa una risa entre las lágrimas que no me di cuenta que estaban asomando. Eres ridículo, digo. Es un sí. Pregunta, y hay una sonrisa contenida en su boca. Es un sí, digo. Es completamente un sí. Se levanta. Me levanta a mí también tomándome de las manos, y me abraza ahí en la entrada de la ferretería de mi papá con el olor a hierro y madera que es el olor de mi infancia, con el sol de abril cayendo naranja sobre las piedras de la calle, con el perro café mirándonos desde su lugar favorito frente a la papelería. Y yo pienso, esto es real. Esto es completamente real y completamente mío. La conversación con doña Remedios no va igual. Hugo me lo cuenta esa misma noche, después de hablar con ella.
Llega a la puerta de mi casa con una expresión que intenta ser neutral pero que yo ya aprendo a leer. Hay tensión en su mandíbula, hay algo apretado detrás de sus ojos. ¿Cómo le fue? Pregunto antes de que hable. Dice que necesita tiempo, dice. ¿Cuánto tiempo? No especificó. ¿Qué más dijo? Una pausa. Que somos muy jóvenes, que no nos conocemos suficiente, que hay cosas que debo resolver antes de pensar en casarme. ¿Qué cosas? Suspira. Se sienta en el escalón de la entrada y pasa una mano por el pelo. Mi mamá tiene una deuda, dice, vieja, con una familia del pueblo de al lado, los Sandoval. Cuando mi papá murió hace 10 años, quedaron cuentas sin saldar. Ella las ha llevado sola, pero ya no puede. Y los Sandoval tienen una hija, Fernanda. Mi mamá siempre pensó que tal vez ese matrimonio podría resolver las cosas. Me quedo fría. Un matrimonio arreglado, digo, y la palabra me sabe a algo de otro siglo. Nunca fue oficial, dice Hugo rápido. Nunca lo acepté, pero mi mamá lo tiene en la cabeza desde hace años. Y ahora que le digo que quiero casarme contigo, ¿te recuerda que existe Fernanda Sandoval? Termino. Sí, silencio. ¿Y qué hago con eso? Me asusto, me enojo, le digo que se olvide de mí y evite el problema. No, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Hugo, digo, ¿tú quieres casarte conmigo? Sí, dice, sin dudar, con ninguna otra persona en el mundo. Entonces el problema de tu mamá es de tu mamá, digo. Y el problema de la deuda es una deuda, no una sentencia. Se pagan las deudas con dinero, no con matrimonios. Me mira, y en sus ojos veo algo que no esperaba, alivio. Como si hubiera necesitado escuchar exactamente eso. Tienes razón, dice. Generalmente la tengo, digo, y logro que se ría. Se levanta, me da un beso en la frente, suave, que me deja el calor de sus labios pegado en la piel mucho después de que se va. Pero esa noche, sola en mi cuarto, pienso en Fernanda Sandoval y en Doña Remedios y en las deudas que no se ven pero pesan. Y me pregunto si el amor es suficiente para cargar con todo eso. Entonces creía que sí. Ahora sé que el amor no es el problema. El problema es la gente que decide usarlo como moneda de cambio. Los meses siguientes son los más plenos que he vivido. Hugo y yo nos vemos todos los días. Cuando él termina en la obra, pasa por la ferretería. Cuando yo cierro, caminamos al parque o al mirador o simplemente por las calles del pueblo que de tanto caminarlas juntos empiezan a sentirse como nuestras. Hablamos de todo, de sus planes de tener su propia empresa algún día, de mi sueño de estudiar diseño o arquitectura, de cómo sería una casa construida entre los dos con las manos de él y las ideas de las dos. Quiero una biblioteca, digo una tarde. En la casa que construya para nosotros, dice él, la biblioteca va a ser la habitación más grande que la recámara, más grande que todo lo demás junto, dice, completamente serio. Lo abrazo por la cintura desde atrás, recargando la mejilla en su espalda, sintiendo su calor a través de la tela de su camisa. ¿Cómo supiste que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar? Digo, porque te escucho, dice. Siempre, siempre. Esa palabra que los hombres dicen fácil y que Hugo decía en serio. O al menos eso creía yo. Doña Remedios va cediendo despacio como cede el hielo en primavera, sin anunciarlo, sin reconocerlo, pero cediendo. Empieza a incluirme en conversaciones sobre la familia, me enseña a hacer su receta de tamales de rajas, me pregunta por mi papá con algo que parece interés genuino. No es calor, pero ya no es el frío de los primeros encuentros. Un domingo me llama aparte mientras Hugo ayuda a su tío a arreglar el techo de la cocina. Paula dice, con voz baja, sí, doña Remedios. Me mira un momento largo. Sus ojos oscuros tienen algo que no sé leer, algo entre la advertencia y la resignación. Cuida a mi hijo, dice al fin. Es lo único que te pido. Lo voy a cuidar, digo. Y él me va a cuidar a mí. Ella asiente. No sonríe, pero asiente. En ese momento interpreto ese gesto como aceptación. Años después entenderé que era otra cosa, era el momento en que doña Remedios decidió guardar sus planes en silencio y esperar. Siempre estuvo esperando. Siempre tuvo un plan alternativo que yo no veía. Pero eso todavía no lo sé. Todavía estoy feliz. La boda se planea en 3 meses. No es una boda grande. No tenemos dinero para eso, y ninguno de los dos la quiere grande. Hugo dice que lo importante está en el significado, no en el espectáculo, y yo estoy completamente de acuerdo. Acordamos misa en la iglesia del pueblo, comida en el patio de la casa de mi papá, mariachi por 2 horas, familia y amigos cercanos, 120 personas, que en San Ignacio es considerado íntimo. Mi vestido lo hace la señora Graciela, que cose desde hace 30 años y que cuando le explico lo que quiero, sencillo, limpio, sin encajes exagerados ni pedrería, me mira con aprobación y dice, así se hace. Es blanco marfil con escote recto, falda que cae sin vuelo excesivo, manga corta.
simple y completamente mío. La noche antes de la boda, Luisa y yo estamos en mi cuarto, las dos en la cama con la luz apagada, hablando en susurros como cuando éramos chicas. ¿Tienes miedo?, pregunta Luisa. Un poco, admito. No de él, de todo lo que viene, de no saber hacerlo bien. Nadie sabe hacerlo bien al principio, dice ella. ¿Y si la señora Remedios sigue sin aceptarme del todo? Ese es problema de Hugo, no tuyo, dice Luisa con esa sabiduría directa que tienen los hermanos menores que observan más de lo que hablan. Tiene razón, digo. Casi siempre la tengo, dice, imitando mi voz, y las dos nos reímos en la oscuridad. Me duermo pensando en Hugo, en sus manos cálidas, en la biblioteca más grande que la recámara, en el siempre que dice y que espero que sea verdad. El día de mi boda amanece sin nubes. El cielo de Sonora en julio es de un azul que no existe en ningún otro lugar del mundo, un azul tan limpio y tan alto que te hace sentir pequeña de la manera correcta, de la manera que recuerda que el mundo es más grande que tus miedos. Me visto con Luisa y con mi tía Esperanza. El vestido queda perfecto. Me recojo el pelo en un chongo bajo con flores silvestres que Luisa consiguió de no sé dónde y que huelen a campo después de lluvia. Me miro en el espejo y no me reconozco, pero de buena manera. Como cuando un lugar que conoces de toda la vida amanece con luz diferente y descubres que era más bonito de lo que habías notado. Estás preciosa, dice Luisa, y tiene los ojos brillosos. No llores, digo, que me vas a hacer llorar a mí. Ya estoy llorando, dice, y se ríe. Mi papá me espera en la sala. Cuando me ve, se queda quieto un momento. No dice nada durante varios segundos, y en esos segundos veo pasar por su cara años enteros. Mi madre que no está, los 4 hijos que crió solo, las madrugadas en la ferretería, los estados de cuenta con números rojos. Tu mamá estaría muy orgullosa, dice al fin, con voz que no tiembla aunque sus ojos sí. Me abrazo a él. Gracias, papá, digo, por todo. Gracias, tú, dice, por quedarte cuando pudiste irte. Caminamos juntos a la iglesia. Hugo me espera al frente del altar. Lo veo desde la entrada y el corazón se me detiene un segundo y después corre, literalmente corre, como queriendo llegar antes que yo. Está de traje gris oscuro con una flor blanca en el ojal, el pelo peinado pero no demasiado, y cuando me ve entrar por la puerta su cara hace algo que no puedo describir con exactitud. No es solo una sonrisa, es algo más completo, como si todo en él se acomodara en su lugar correcto al mismo tiempo. Ese hombre me quiere, pienso. Ese hombre me quiere de verdad. Camino hacia él con mi papá. La iglesia huele a cera y a flores y a ese incienso particular que usaba el padre Marcos desde que yo era niña. Las bancas están llenas de gente que nos conoce, que nos ha visto crecer, que sabe lo que significa este momento para las dos familias. Doña Remedios está en la primera banca del lado de Hugo. Lleva un vestido azul marino y una expresión que desde lejos parece serena. Solo yo, que ya la conozco un poco, noto la tensión en su cuello, el esfuerzo que hace para tener esa cara. ¿Qué piensa en este momento? Está pensando en la deuda, en Fernanda Sandoval, en los planes que se deshacen frente a ella en tiempo real. No lo sé, y hoy no me importa. Hoy solo importa Hugo, que toma mi mano cuando llego a su lado y la aprieta con una firmeza que dice: aquí estoy, aquí me quedo. Estás preciosa, me dice en voz baja, solo para mí. Ya lo sé, susurro, y se le escapa una risa suave que el padre Marcos finge no escuchar. Las palabras del padre Marcos las escucho como si vinieran de lejos y de cerca al mismo tiempo. Escucho las promesas, el amarte y respetarte, el en la salud y en la enfermedad, el hasta que la muerte los separe, y cada frase cae en mí como piedra en agua quieta, formando círculos que se expanden. Cuando llega el momento de los votos, Hugo se voltea hacia mí y habla sin leer ningún papel. Lo memorizado, lo pensado. Paula dice, no soy un hombre de muchas palabras y tú ya lo sabes, pero hay cosas que necesitan decirse en voz alta para que sean completamente reales. Te quiero desde el primer día, antes de saber tu nombre, antes de saber nada de ti excepto que tiraste los tornillos y no te disculpaste, y eso me pareció lo más honesto del mundo. Te prometo un hogar de verdad. Te prometo escucharte siempre. Te prometo que cuando no sepa cómo estar bien, lo voy a intentar contigo en lugar de alejarme. Y te prometo la biblioteca más grande de la casa. Risas en la iglesia. Yo me río también con los ojos llenos. Idiota, digo en voz baja, y él me aprieta las manos. Me toca a mí. Respiro. Hugo, digo, yo tampoco soy de muchas palabras cuando las cosas importan de verdad. Así que voy a decir solo esto: eres el primer hombre que me ha hecho sentir que ser exactamente como soy es suficiente. No me has pedido que cambie nada. No me has pedido que calle ni que me achique ni que sea menos para que tú quepas mejor. Y eso, que parece mínimo, es en realidad todo. Te prometo honestidad. Te prometo que voy a decirte las cosas aunque duelan.
y te prometo que voy a cuidar ese hogar que los dos vamos a construir con las manos y con todo lo demás. Hugo tiene los ojos brillosos. Él, que es el hombre más contenido que conozco, tiene los ojos brillosos en el altar de la iglesia de San Ignacio frente a 120 personas. El padre Marcos pronuncia las palabras finales. Puedes besar a la novia. Hugo me mira un segundo antes de hacerlo, ese segundo largo que es solo nuestro, y entonces se inclina y me besa despacio, con una ternura que me deshace por dentro, y la iglesia aplaude y Luisa llora sin disimulo y mi papá carraspea para no llorar y él también. Cuando nos separamos, Hugo pega su frente a la mía y dice en un susurro que nadie más escucha: ya eres mía. Ya eres mío, respondo. La fiesta dura hasta la madrugada. El patio de mi papá se transforma en algo que no había visto antes: luces de colores entre los árboles, mesas con manteles blancos, el olor a vidia y a flores y a tierra caliente de verano. El mariachi toca desde las 9, y mi tío Gerardo, que nunca en su vida ha bailado bien, saca a mi tía a la pista con una confianza que solo dan el tequila y la alegría genuina. Hugo y yo bailamos el vals con más ganas que técnica, lo cual hace reír a todo el mundo, especialmente cuando él me pisa 2 veces y yo le piso una y los dos terminamos riéndonos tanto que casi no podemos seguir. Debimos practicar, dice. Nunca digo. Esto es mucho mejor. Bailamos también con nuestras familias, él con Luisa, que le llega al hombro y que le habla animadamente durante toda la canción sobre quién sabe qué. Yo bailo con mi papá una canción lenta que él elige, una que mi mamá quería mucho, y en el medio de la pista me abraza fuerte y dice: sé feliz, Paula, es lo único que importa. Voy a serlo, digo, y lo creo, con toda la certeza del mundo, lo creo. Doña Remedios se va temprano. Se despide de Hugo con un abrazo largo, de mí con un beso en la mejilla que esta vez siento más cálido que antes. Tal vez la boda la movió algo. Tal vez ver a su hijo tan feliz fue suficiente para deshacer, aunque sea por esta noche, los planes que carga en silencio. O tal vez solo está esperando el momento correcto. Pero eso es mañana. Esta noche es mía. Hugo y yo nos quedamos en un pequeño hotel de Hermosillo para la luna de miel porque no tenemos presupuesto para más y porque los dos estamos de acuerdo en que el lugar importa menos que la compañía. La habitación es sencilla: cama grande, ventana que da a un jardín interior color a jazmín que entra con la brisa. Hugo abre la ventana cuando llegamos y se queda un momento mirando afuera, espaldas a mí, con la saco del traje ya quitado y las manos en los bolsillos. Me acerco, pongo una mano en su espalda. Él se voltea. Y lo que pasa después entre nosotros no necesita mucho más que esto: 2 personas que se quieren de verdad, que han esperado con paciencia, que finalmente están en el lugar correcto con la persona correcta, sin apuro y sin miedo. Sus manos son cálidas, las mías siguen siendo frías, pero esa noche, entre sus manos, se calientan. Regresamos a San Ignacio 5 días después con el mismo equipaje con el que nos fuimos, pero siendo, de alguna manera que no sé explicar, personas ligeramente distintas, más completas, más seguras. Nos instalamos en la casa que Hugo rentó al lado de la de su madre, una casita pequeña de 3 habitaciones con un patio trasero donde planeamos poner una huerta. Yo traigo mis libros, mis plantas, la cobija bodada que fue de mi abuela. Hugo trae sus herramientas, sus planos de trabajo, la foto de su abuelo que siempre lleva consigo. La primera noche en nuestra casa cocinamos juntos con lo que hay: huevos, frijoles, tortillas de la tortillería de la esquina. Comemos en la mesa de madera que Hugo consiguió de segunda mano y que lijó él mismo hasta dejarla perfecta, con una vela en el centro porque todavía no tenemos lámpara para el comedor. Bienvenida a casa, dice Hugo. Bienvenido tú también, digo. Chocamos los vasos de agua como si fueran copas de cristal, y nos reímos. Y es todo. Puede ser así de simple la felicidad. Puede vivir en una mesa de segunda mano y una vela y frijoles recalentados. Sí, puede. Y lo fue. Por un tiempo. Ya te enamoraste de él como yo. Dale like si crees que su amor es real o comenta si piensas que me está engañando. Porque lo que descubro en el próximo capítulo. Capítulo 3 completo como a proposta, os votos o casamento emocionante a primeira noite do casal. Quer continuar como capítulo 4, onde comeza a felicidade do casal mas tamén os primeiros sinais inquietantes. Los primeros meses de casados son de esos que una guarda en un lugar especial de la memoria, el lugar donde las cosas no se oxidan ni se desgastan, donde todo conserva el color y el olor exactos del momento en que ocurrieron. Me despierto cada mañana con el sol entrando por la ventana del cuarto y con Hugo ya levantado, porque él madruga siempre, porque su cuerpo aprendió desde chico que la obra no espera. Pero antes de irse me deja el café, de hecho, siempre, sin que yo se lo haya pedido, sin que hayamos hablado de ello.
Un día simplemente estaba el café en la estufa cuando bajé, y al día siguiente también, y al siguiente, y así se convirtió en la primera certeza de mi día. Hugo ya se fue, pero el café está. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que es tener una certeza pequeña y firme en la que apoyarse cada mañana? Para mí, que crecí con la incertidumbre del dinero que no alcanzar y la ausencia de una madre que se fue demasiado pronto, esa taza de café era un idioma entero. La huerta del patio trasero empieza en septiembre. Hugo llega un sábado con bolsas de tierra negra, semillas de jitomate, chile, epazote y hierbabuena, y pasamos la mañana entera hincados en el patio preparando las camas de siembra. Yo no sé nada de huertas, pero él tampoco sabe mucho, así que aprendemos juntos con un libro que saco de la biblioteca municipal y que tiene las esquinas dobladas de tanto uso. Aquí dice que el jitomate necesita sol directo mínimo 6 horas. Leo. Este lado del patio tiene sol desde las 9 hasta las 4, dice Hugo, calculando con esa precisión de constructor que tiene para los espacios. Entonces aquí el jitomate, digo, y clavamos el primer palito con una etiqueta escrita a mano. Es ridículo y es perfecto. Mi hermana Luisa viene a visitarnos los domingos y siempre trae algo: pan dulce, chisme del pueblo, una pregunta nueva para Hugo que va acumulando como coleccionista. Hugo la trata con esa paciencia amable que tiene con las personas que quiero, como si cuidar de ellas fuera parte natural de cuidarme a mí. Tu esposo es buena gente, me dice Luisa un domingo mientras fregamos los platos y él platica con papá en la sala. Ya lo sé, digo. No, Paula, dice ella, dejando el plato en el escurridor y mirándome. Quiero decir que es buena gente de verdad, no de los que actúan bien cuando los ven, de los que son iguales cuando nadie mira. La miro. ¿Cómo sabes que es igual cuando nadie mira? Porque lo he visto con papá, dice. Lo he visto cuando cree que estás en el baño y no te escucha. Y es igual. Me quedo callada un momento, con ese calor que sube al pecho cuando alguien te confirma algo que ya sabías pero que necesitabas escuchar de afuera. Tengo mucho miedo de perderlo, digo, y la frase me sorprende a mí misma porque no la había pensado con esas palabras antes, pero en cuanto sale sé que es verdad. Luisa me mira seria. ¿Por qué dices eso? No sé, digo. A veces siento que las cosas demasiado buenas no duran. Eso es el miedo hablando, dice ella. No le hagas caso. Le hago caso de todas formas. Siempre le hice caso al miedo, aunque fingiera que no. Hugo recibe una llamada en octubre que cambia el tono de las cosas. Yo estoy leyendo en la sala cuando lo escucho hablar en el patio, en voz baja, con ese tono particular que usan las personas cuando la conversación es seria y no quieren que se escuche. No entiendo las palabras, pero entiendo el tono, y el tono me eriza algo en la nuca. Cuando entra, tiene una expresión que no le había visto antes. No es preocupación exactamente. Es algo más cerrado que de eso. ¿Quién era? Pregunto. Trabajo, dice, y va directo a la cocina. Lo sigo. ¿Qué pasó? Nada importante, dice, abriendo el refrigerador sin sacar nada. Oh, se voltea, me mira, y en ese segundo hay algo que quiere decir y algo que decide no decir, y yo veo los dos momentos pasar por su cara con una claridad que me inquieta. Hay un proyecto nuevo, dice al fin, en la frontera norte, zona de altar. El ingeniero Herrera quiere que vaya a supervisar. ¿Cuánto tiempo? Pregunto, y mi voz suena más tranquila de lo que me siento. 2 meses, tal vez 3. El silencio entre nosotros tiene peso. Es peligroso. Digo, una pausa breve, demasiado breve. Es trabajo normal, dice. Construcción de caminos rurales. Nada distinto a lo que hago aquí. ¿Por qué esa pausa? ¿Por qué ese segundo de duda antes de responder algo que debería ser simple? En ese momento archivos esa pregunta en algún lugar de mi cabeza sin darle el peso que merece, porque lo miro y lo quiero y confío en él, y porque a veces el amor hace eso, te convence de que las pausas no significan nada. ¿Cuándo te vas? Pregunto. En 3 semanas. Me acerco, la abrazo por la cintura. Él me abraza también, fuerte, con esa firmeza suya que siempre se siente como promesa. Voy a extrañarte, digo contra su pecho. Yo más, dice. Y lo creo. Y es verdad. Eso también lo creo. Esas 3 semanas antes de su partida las vivimos con una intensidad diferente, como cuando sabes que algo se termina y de repente le prestas atención a todo lo que antes dabas por sentado: el café de las mañanas, el peso de su brazo sobre mí mientras duerme, la manera en que silba bajito cuando está concentrado en algo. Una noche, acostados en la oscuridad, Hugo me dice: cuando regrese, quiero que empieces a estudiar. Lo miro aunque no pueda ver su cara bien en la penumbra. ¿Qué? Lo que quieras estudiar, dice. Diseño, arquitectura, lo que sea. Pero quiero que empieces. Aquí en Hermosillo hay opciones. Ya investigué. Me quedo sin palabras un momento. Hugo, eso cuesta dinero, digo. Ya lo sé. Estoy ahorrando.
Estos 2 meses en la frontera pagan bien, Paula. Mejor que aquí. Es parte de por qué acepté. Parte de por qué acepté. Esa frase, la guardo sin saber todavía por qué me parece importante. ¿Y la otra parte? Pregunto. Silencio corto. El ingeniero Herrera confía en mí, dice. No puedo decirle que no. Es una respuesta completa, razonable, verdadera, probablemente, pero hay algo que no está en esa respuesta, algo que ocupa el espacio entre las palabras, y yo no sé todavía qué es. Está bien, digo, y gracias por pensar en eso. Siempre dice esa palabra otra vez, siempre. La mañana que Hugo se va, doña Remedios viene a despedirlo. Madre e hijo se abrazan largo en la entrada de nuestra casa. Ella le dice algo al oído que yo no escucho, algo que hace que él asiente despacio con los ojos cerrados. Cuando se separan, ella me mira a mí. Cuídate, Paula, dice. Usted también, doña Remedios, respondo. Algo en su mirada esa mañana es distinto, más suave, o tal vez más triste, no sé distinguir bien. Lo atribuyo a que extraña a su hijo de antemano, que es algo que hacen las madres. Hugo carga su mochila en la camioneta de la empresa. Se para frente a mí. 3 meses máximo, dice. 3 meses, repito. Me besa, largo, con las 2 manos en mi cara, con esa concentración que pone en las cosas que importan. Te llamo cuando llegue, dice. Más te vale, digo. Se sube a la camioneta. Arranca. Se va por la calle principal del pueblo, y yo me quedo viendo hasta que el polvo que levanta se asienta y ya no queda nada que ver. Regreso adentro. La casa huele a él todavía. ¿Cuántos días tarda un olor en irse? La primera semana llama cada noche. Me cuenta del campamento donde viven los trabajadores, de los caminos que están trazando, del calor brutal de la zona de altar que es diferente al calor de San Ignacio, más seco, más pesado. Me pregunta por la huerta, por papá, por Luisa. Me dice que extraña el café de nuestra cocina. ¿El café o a mí? Pregunto. Las 2 cosas en el mismo orden de importancia, dice, y me río. La segunda semana llama día por medio. El trabajo está pesado, explica. Las noches son cortas. Está bien, digo. Descansa. La tercera semana llama 2 veces. La cuarta, una sola vez, y la llamada es corta, con ruido de fondo, con su voz que suena diferente, más tensa, más cuidadosa. ¿Estás bien? Pregunto. Sí, dice. Solo casado. Seguro, seguro, Paula. No te preocupes, no te preocupes. La frase que dicen exactamente cuando hay de qué preocuparse. Cuelgo y me quedo sentada en la cama con el teléfono en la mano, mirando la almohada de su lado que ya no huele a él, y siento por primera vez algo que no quiero nombrar pero que está ahí, instalado en mi pecho como piedra pequeña, la sospecha de que algo no me está diciendo. Soy yo la que busca problemas donde no los hay. Es el miedo que Luisa me dijo que no escuchara. Me digo que sí, me digo que es el miedo y nada más, pero la piedra en el pecho no se va. Doña Remedios empieza a visitarme más seguido desde que Hugo se fue. Al principio lo agradezco, viene con comida, con compañía, con esa manera suya de llenar el silencio con conversación práctica que no exige demasiado. Tomamos café, hablamos de la huerta, de la familia, de nada importante. Pero hay cosas pequeñas que empiezo a notar. Una tarde, mientras hablamos en la cocina, suena mi teléfono. Es Hugo. Lo tomo de inmediato, y cuando cuelgo 20 minutos después, doña Remedios tiene una expresión que desaparece demasiado rápido cuando la miro, una expresión que en el segundo que la veo parece casi calculadora. ¿Cómo está? Pregunta con voz completamente normal. Bien, digo. Cansado. Sí, dice ella, y baja la mirada a su taza. El trabajo allá es muy pesado. ¿Cómo sabe cómo es el trabajo allá? Hugo le cuenta más a ella que a mí. Archivo la pregunta. La guardo junto a la otra, junto a la pausa antes de decir es trabajo normal, junto al parte de por qué acepté. Las piedras pequeñas se van acumulando. Un martes de noviembre, mientras ordeno los cajones del cuarto, encuentro algo que Hugo olvidó. Es una hoja doblada, metida entre su ropa interior en el cajón de arriba. No la busco, se cae cuando saco un calcetín rezagado. La recojo del suelo pensando que es algún recibo o nota de trabajo. La desdoblo. Es una carta, manuscrita, con letra que no reconozco, femenina, de trazos redondos y cuidadosos. Hugo, sé que las cosas son complicadas. Sé que tomaste una decisión, pero lo que hay entre nosotros no desaparece solo porque tú decidas ignorarlo. Cuando regreses necesitamos hablar. ¿Sabes dónde encontrarme? F. Me quedo inmóvil. F. Fernanda. Fernanda Sandoval. El nombre que Hugo pronunció una sola vez, hace meses, como algo del pasado, como algo que no era real, como algo que su madre tenía en la cabeza pero que él nunca consideró. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Antes de la boda. Después, ¿por qué está aquí, guardada y no rota?
Las manos me tiemblan. El papel tiembla con ellas. ¿Qué hay entre ellos? ¿Qué es lo que no desaparece? Doblo la carta exactamente como estaba. La meto de regreso entre la ropa. Cierro el cajón, y me siento en el borde de la cama con el corazón golpeando tan fuerte que lo escucho en los oídos, mirando el patio donde la huerta crece despacio y donde el jitomate ya tiene sus primeras flores amarillas, y me pregunto si el mundo que construí en estos meses es tan sólido como creía o si tiene grietas que no he querido ver. Confío en él, Sir. Entonces, ¿por qué esta carta sigue aquí guardada como algo que podría necesitar después? No tengo respuesta. Esa noche Hugo no llama. Continuar para o capítulo 5, onde Paula descubre o segredo completo e todo desmorona. Pasan 2 semanas desde que encuentro la carta y no digo nada. Lo intento. 2 veces marco el número de Hugo con la carta en la mano, lista para preguntar, lista para exigir la verdad. Las 2 veces cuelgo antes de que conteste, porque hay una parte de mí que tiene miedo de la respuesta, y esa parte gana, y me odio por dejarla ganar. Me digo que espero a que regrese, que estas cosas se hablan de frente, mirándose a los ojos, no por teléfono con ruido de fondo y voz cansada. Me digo que soy una mujer adulta y razonable y que voy a ir a manejar esto con calma. Pero la calma es mentira. Por dentro soy puro ruido. ¿Qué hay entre Hugo y Fernanda Sandoval? ¿Es pasado o es presente? ¿Sabe doña Remedios? ¿Lo organizó ella? Las preguntas se apilan sin respuesta y yo las cargo en silencio como carga uno las cosas que no sabe dónde dejar. La respuesta llega un jueves por la tarde, y no llega como yo esperaba. Llega por Consuelo. Consuelo Vargas es mi vecina de toda la vida, la mujer que me enseñó a hacer punto de cruz cuando tenía 8 años, la que siempre tiene café listo y la puerta sin seguro para quien necesite entrar. Tiene 62 años, habla sin filtro y me quiere como si fuera suya. Esa tarde llega a mi puerta con una expresión que no es la suya habitual. Trae los labios apretados y los ojos con algo adentro que parece culpa mezclada con resolución, la expresión de alguien que tomó una decisión difícil y va a cumplirla antes de arrepentirse. Paula dice: necesito contarte algo. Algo en su voz hace que el estómago se me vaya al suelo. Entra, digo. Nos sentamos en la cocina. Ella no acepta café. Eso solo confirma que lo que viene es serio, porque Consuelo nunca rechaza el café. Lo que te voy a decir empieza, me lo contó mi cuñada Berta, que trabaja en la presidencia municipal. Y Berta lo sabe porque lo escuchó directamente. ¿Qué escuchó? Digo, y mi voz suena extraña, como si viniera de otra persona. Consuelo respira. Hugo no está solo en la frontera por trabajo, Paula. Está allá porque doña Remedios arregló con el ingeniero Herrera que lo mandaran lejos. Le pagó para que lo asignara a ese proyecto específico, en esa zona específica. Me quedo quieta. ¿Por qué? Digo, porque mientras Hugo está lejos, Fernanda Sandoval viene al pueblo. Ha estado reuniéndose con doña Remedios. Están arreglando algo, Paula. Un acuerdo entre familias. La deuda de los Montiel con los Sandoval se cancela si Hugo acepta comprometerse con Fernanda cuando regrese. El aire de la cocina cambia de temperatura. Hugo está casado conmigo, digo, y la frase me suena absurda, como si necesitara decirla en voz alta para confirmar que es real. Lo sé, dice Consuelo, y sus ojos tienen una tristeza enorme. Por eso te lo cuento, porque alguien tiene que contártelo. Hugo sabe de este acuerdo. Pregunto. Consuelo duda un segundo. Berta dice que doña Remedios le escribió, que le explicó la situación, que le pidió que considerara sus opciones, como si yo fuera una opción, como si nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra huerta, nuestra biblioteca prometida fueran simplemente una opción entre varias. ¿Y Hugo qué respondió? Digo, aunque ya siento que la respuesta va a doler. No lo saben, dice Consuelo. Pero Paula, la carta que encontraste. Se detiene, la miro. ¿Cómo sabes de la carta? Pregunto despacio. Porque fui yo quien la metió en tu libro de recetas, dice, y en su voz hay vergüenza y alivio al mismo tiempo. Fernanda me la dio hace un mes. Me pidió que te la hiciera llegar. Dijo que tú tenías derecho a saber. El mundo gira un poco. Fernanda Sandoval, la mujer cuyo nombre aparece en una carta guardada entre la ropa de mi esposo. La mujer que supuestamente quiere quitarme a Hugo. Fue ella quien quiso que yo espiera. ¿Por qué? ¿Qué gana con eso? ¿Qué quiere Fernanda? Pregunto. Ella no quiere esto, Paula, dice Consuelo. Nunca lo quiso. Es doña Remedios quien lo está empujando. Fernanda vino a verme porque está topada también. Su familia le exige que acepte el acuerdo, pero ella dice que no va a ser parte de destruir un matrimonio si la esposa no sabe la verdad. Me levanto. No puedo seguir sentada. Camino hasta la ventana y miro el patio, la huerta, las plantas de jitomate con sus flores amarillas que siguen creciendo sin saber que todo está derrumbándose. ¿Cuándo regresa Hugo? Digo,
Según Berta, la semana que viene. Una semana. Tengo una semana para decidir qué hago con todo esto. Esa noche no duermo. Me quedo en la cama mirando el techo con la carta de Fernanda en la mano, releyéndola una y otra vez. Lo que hay entre nosotros no desaparece solo porque tú decidas ignorarlo. ¿Qué hay entre ellos? Hubo algo antes de que me conociera. Hubo algo durante. Guardó esa carta porque la quiere conservar o porque no supo qué hacer con ella. Me mintió cuando dijo que nunca consideró a Fernanda. Me mintió cuando dijo siempre. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un hombre cuando empiezas a preguntarte qué más no sabes? A las 3 de la mañana me levanto, voy a la cocina y hago café porque necesito hacer algo con las manos. Me siento en la mesa que elijo hasta dejarla perfecta y lloro. No un llanto dramático ni ruidoso. Un llanto quieto, de esos que salen solos cuando uno ya no puede seguir cargando el peso adentro. Lloro por la mujer que se casó creyendo que lo sabía todo. Lloro por la taza de café que ya no encuentro hecha cada mañana. Lloro por la huerta y por la biblioteca prometida y por el siempre que tal vez nunca fue lo que creí. Y después dejo de llorar, porque el llanto no resuelve nada y yo soy hija de un hombre que aprendió a funcionar con el corazón roto y ese gen lo heredé completo. Me limpio la cara, termino el café. Y empiezo a pensar, Hugo llega el viernes, escucho la camioneta desde adentro, escucho sus pasos en la entrada, la llave en la cerradura, estoy sentada en la sala con la carta de Fernanda sobre la mesa frente a mí con las manos en el regazo y la espalda recta. He ensayado este momento 20 veces en mi cabeza durante la semana. He calculado las palabras, el tono, la distancia entre la furia y la calma que necesito mantener para que esta conversación sea real y no solo un grito. La puerta se abre. Hugo entra. Está más delgado. Tiene ojeras. La chamarra de trabajo trae polvo del camino. Cuando me ve, su cara hace ese movimiento que siempre hace, ese acomodo de todas las cosas en su lugar correcto, esa sonrisa que empieza en los ojos. Paula dice, y da un paso hacia mí. Bajo la mirada a la carta sobre la mesa. Él sigue mi mirada. Ve el papel. Se detiene. El silencio que cae entre nosotros es diferente a todos los silencios anteriores. No es el silencio lleno que compartíamos en el mirador viendo el amanecer. Es el silencio vacío de algo que se rompió y todavía no sabe que está roto. ¿Qué es eso? Dice, aunque creo que ya sabe. Una carta, digo. De Fernanda Sandoval. No se mueve. No dice nada. ¿Quieres leerla? Digo. ¿O ya la conoces? Paula, empieza. No digo, y mi voz sale entera, sin temblor. Primero yo, después tú. Se queda quieto. Sé lo del acuerdo, digo. Sé que tu madre le pagó al de ingeniero Herrera para que te mandara lejos. Sé que mientras tú estabas en la frontera, ella estaba aquí arreglando tu futuro con los Sandoval. Sé que te escribió. Sé que te explicó la situación y te pidió que consideraras tus opciones. Hago una pausa. ¿Qué respondiste? Hugo cierra los ojos. Los abre, camina hasta la silla frente a mí y se sienta, despacio con ese peso encima que tienen las personas cuando cargan algo que finalmente van a tener que soltar. Le dije que no. Dice, ¿cuándo? Hace 3 semanas. ¿Por qué tardaste 3 semanas en decirle que no a un acuerdo que destruye nuestro matrimonio? La pregunta le cae como balde de agua fría. Lo veo en su cara, porque necesitaba entender qué tan grave era la deuda. Dice, porque es dinero real, Paula. No es un capricho de mi mamá. Es una deuda de años que tiene a mi familia atada a los Sandoval, y yo necesitaba saber si había otra manera de resolverlo antes de decirle definitivamente que no. ¿Y la hay? Digo, estoy trabajando en eso. Dice, por eso acepté el proyecto de la frontera, por eso el pago era mejor. Estoy juntando dinero para pagar esa deuda yo mismo, Paula, para que mi madre no tenga que depender de ningún acuerdo con nadie. Lo miro durante un segundo largo. ¿Es verdad? ¿O es la historia que construyó en el camino de regreso para cuando llegara a esta conversación? ¿Por qué no me lo dijiste? Digo, ¿por qué no me dijiste desde el principio que la deuda era un problema activo, que tu madre estaba presionando, que había un acuerdo en negociación? Porque no quería preocuparte, dice. Hugo, digo, y ahora sí hay algo de furia debajo de las palabras. Llevamos meses casados, somos socios en esta vida. No puedes protegerme de las cosas que me afectan directamente. Eso no es protección. Eso es exclusión. Silencio. Tienes razón, dice, en voz baja. ¿Y la carta? Digo, la carta de Fernanda que guardaste en el cajón. ¿Qué hay entre ustedes? Aprieta la mandíbula. Nada que haya pasado mientras estamos casados, dice. Mientras estamos casados. La frase tiene un límite temporal que me congela. Antes, digo, una pausa, demasiado larga. Antes de conocerte, mi mamá nos presentó. Salimos 2 veces. No fue nada serio, Paula, te lo juro.
Fue antes de que yo supiera que existías. Pero Fernanda lo tomó diferente. Creyó que éramos algo. Y cuando me casé contigo, ella escribió esa carta, terminó. Sir, y la guardaste porque no supe qué hacer con ella, dice, y hay algo en su voz que suena genuinamente perdido. Porque tirarla se sentía como ignorar un problema que existe. Y porque tenía miedo de mostrártela y hacerte daño sin necesidad. Sin necesidad, repito. Hugo, tu madre está construyendo una salida de nuestro matrimonio en tiempo real y tú decides que yo no necesito saberlo. No es una salida, dice. Nunca fue una salida para mí. Entonces, ¿qué es? Un error mío, dice. Un error enorme. Debí contarte todo desde el principio. La deuda, Fernanda, los planes de mi mamá, todo. Y no lo hice porque quería resolver las cosas solo, porque así aprendí a funcionar, porque en mi familia los problemas se cargan en silencio y se resuelven solos y yo no supe hacer otra cosa. Se le quiebra un poco la voz al final. Ese quiebre me duele más que todo lo demás, porque Hugo no quiebra la voz fácil. ¿Me quieres? Pregunto, y la pregunta sale directa, sin adorno, porque necesito la verdad sin construcción. Con todo lo que soy, dice, y me mira a los ojos. No hay nadie más, Paula. No la hubo desde el día que me presenté en esa ferretería. Solo tú. Lo miro. Busco la mentira. La busco con cuidado, con toda la atención que tengo. No la encuentro, pero tampoco sé si eso es suficiente. Necesito tiempo, digo al fin. ¿Cuánto? Dice, y hay miedo real en su voz. No sé, digo, pero necesito que mientras tanto hables con tu madre, que le digas claramente, delante de mí, que no hay ningún acuerdo, que no habrá ningún acuerdo, que su deuda se resuelve de otra manera o no se resuelve, pero que tú no eres moneda de cambio y yo tampoco soy un obstáculo. Hugo asiente despacio. Mañana, dice. Mañana hablo con ella. Hoy, digo. Me mira. Asiente. Hoy. Se levanta. Toma su teléfono. Marca el número de su madre. Yo me quedo sentada en la mesa que él lijó con sus propias manos, escuchando cómo le dice a doña Remedios que todo se terminó, que no hay acuerdo, que si quiere a su hijo en su vida va a tener que aprender a respetar su matrimonio. Escucho la voz de ella del otro lado, aguda, argumentando. Escucho a Hugo responder con una calma que me cuesta imaginar, con esa firmeza suya que cuando aparece no se mueve. Cuando cuelga, se sienta frente a mí otra vez. Hecho, dice. Lo miro. Es suficiente. ¿Puede una conversación por teléfono deshacer meses de secretos y planes paralelos y cartas guardadas? No lo sé todavía. Pero esa noche Hugo se queda en la casa, en el sofá, porque yo necesito el espacio de la cama para pensar, y yo me quedo despierta mirando el techo y preguntándome cómo se reconstruye algo que se fracturó, si es que se puede reconstruir, y si la grieta siempre se ve aunque pegues los pedazos. Lo que no sé en ese momento es que el problema no está resuelto. Doña Remedios no es una mujer que acepta un no por teléfono y cierra el capítulo. Doña Remedios está apenas comenzando. 3 días después Hugo desaparece, no de golpe. No de manera dramática, simplemente una mañana me despierto y el café no está hecho y la camioneta no está en la entrada y su teléfono manda directo al buzón de voz. Le marco 10 veces. Nada, le escribo. Nada, llamo a la empresa. Me dicen que Hugo pidió permiso de ausencia e indefinida por motivos personales. Motivos personales. Llamo a doña Remedios. Contesta al segundo tono como si estuviera esperando mi llamada. ¿Dónde está Hugo? Digo, sin saludar. No lo sé, Paula dice, y su voz suena tranquila de una manera que me hiela. ¿Cómo que no sabe? Se fue esta madrugada, dice. Me llamó para decirme que necesitaba tiempo para pensar, que las cosas estaban muy complicadas. Para pensar. El cuarto gira un momento. ¿A dónde fue? Digo, no me lo dijo. Le cree. Digo, y mi voz se rompe en la última sílaba aunque no quiero que se rompa. Una pausa. Mija, dice doña Remedios, y en su voz hay algo que podría ser compasión o podría ser satisfacción, no soy capaz de distinguirlo. A veces los hombres necesitan alejarse para saber lo que quieren. Cuelgo, me siento en el suelo de la cocina, en el piso de loseta fría, con el teléfono en la mano y el corazón en algún lugar que no encuentro, y pienso en la huerta que plantamos juntos, en los votos que dijimos frente a 120 personas, en el siempre que repitió como si fuera verdad, y pienso en el café que ya no está en la estufa, y por primera vez desde que lo conozco, me pregunto si lo conocí de verdad alguna vez. Los días sin Hugo tienen un color diferente. No es el gris del luto ni el negro de la rabia. Es un color intermedio, sin nombre, el color de las cosas que no terminaron pero tampoco siguen. El color del limbo. Me levanto cada mañana y lo primero que hago, antes de abrir los ojos del todo, es escuchar. Escucho si hay movimiento en la cocina, si hay olor a café, si hay pasos que reconozco.
No hay nada, solo el silencio de una casa que aprendió a ser de dos y no sabe todavía cómo ser de una. Luisa viene el primer día, se sienta conmigo en la cocina y no dice nada durante media hora, que es exactamente lo que necesito: presencia, sin palabras, compañía, sin exigencia. Después me pregunta si quiero comer y yo le digo que no tengo hambre y ella hace quesadillas de todas formas y las pone frente a mí y yo me las como porque con Luisa no se puede decir que no. ¿Qué vas a hacer?, pregunta al fin. No sé, digo. ¿Lo buscas? No, digo, y la firmeza de esa sílaba me sorprende a mí misma. Si se fue, que regrese solo. No voy a correr detrás de un hombre que eligió irse en lugar de quedarse a resolver las cosas conmigo. Luisa me mira con esa expresión que mezcla orgullo y tristeza. Bien, dice, pero eso no significa que no puedas estar mal. Estoy mal, digo. Estoy muy mal. Pero una cosa no quita la otra. Hugo llama al cuarto día. Estoy en la ferretería, ayudando a papá porque necesito tener las manos ocupadas y los números que contar y el olor a hierro y madera que siempre fue mi lugar seguro. El teléfono vibra en mi bolsillo y el nombre de Hugo aparece en la pantalla y el corazón se me va al doble de velocidad aunque no quiero que lo haga. Dejo que suene. Suena 5 veces y se va al buzón. Papá, que está acomodando tornillos en la repisa de atrás y que fingió no ver el teléfono, dice sin voltear. No tienes que contestar si no quieres. Lo sé, digo. Y no tienes que no contestar para demostrar algo, añade. Lo miro. Él sigue acomodando tornillos. ¿Qué hago, papá?, digo, y tengo 23 años otra vez, la niña que le preguntaba cosas a su padre porque no había madre a quien preguntarle. Papá se voltea. Me mira con esos ojos que vieron muchas cosas difíciles y siguieron siendo buenos. Escucha lo que tiene que decir, dice. Y después decide con la cabeza, no solo con el corazón, pero tampoco solo con la cabeza. Las dos cosas juntas, Paula. Así es como se toman las decisiones que importan. Bajo la mirada al teléfono. Llamo de regreso. Hugo contesta antes del primer tono. Paula, dice, y en mi nombre hay tanto alivio que duele escucharlo. ¿Dónde estás? Digo, en Hermosillo, dice. En casa de mi tío Ramón. ¿Por qué te fuiste? Silencio breve. Porque esa noche, después de hablar con mi mamá, ella me llamó de regreso, dice. Y me dijo cosas que me sacudieron. Me dijo que si no resolvía la deuda, los Sandoval iban a demandar a la familia, que había documentos firmados por mi papá hace años que comprometían bienes, que podían perder la casa. Me quedo quieta. Es verdad, digo, fui a verificarlo, dice. Por eso me fui sin decirte, porque necesitaba saber si era real o si era otro intento de manipularme. Y Paula, ¿qué? Es real. Los documentos existen. La deuda es de 120.000 pesos con intereses. Y mi mamá firmó hace 6 meses un convenio con los Sandoval donde mi matrimonio con Fernanda era la forma de cancelarla. El aire se me va de los pulmones. Hugo, digo, estás casado conmigo. Lo sé, dice. Y ese convenio no tiene ningún valor legal. Lo consulté con un abogado. Un matrimonio no puede ser condición de pago de una deuda civil. No funciona así. Pero el dinero sí es real, Paula. Y mi mamá sí lo debe. ¿Y qué vas a hacer? Pagar, dice, sin dudar. Tengo lo del proyecto de la frontera. Me falta, pero voy a hablar con el banco, voy a buscar opciones, voy a resolver esto con dinero como debe resolverse. Sin acuerdos, sin Fernanda, sin destruir lo nuestro. Lo escucho respirar del otro lado. Lo escucho ser real, ser humano, ser el hombre que comete errores enormes pero que no miente sobre lo que quiere. ¿Por qué no me dijiste todo esto desde el principio? Digo, desde antes de casarnos, desde que sabías que la deuda existía. Porque tenía vergüenza, dice, y esas 3 palabras caen pesadas. Porque la deuda de mi familia me daba vergüenza. Porque quería llegar a ti sin ese peso encima. Porque quería ser el hombre que te merece y no el hombre que trae problemas heredados. La vergüenza. No lo había pensado desde ese ángulo. El hombre que calla no siempre calla por mentira. A veces calla por vergüenza, que es más difícil de detectar y más difícil de perdonar porque se esconde mejor. Hugo, digo, yo me casé contigo, no con una versión perfecta de ti, con todo lo que eres, incluyendo los problemas heredados. Silencio del otro lado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada ahora mismo, dice. Sé que rompí la confianza, pero necesito que sepas que no hay nada con Fernanda, que nunca lo hubo de verdad, que lo único que quiero es regresar a casa contigo y resolver esto juntos como debí proponértelo desde el principio. No puedo darte una respuesta ahora, digo. Lo sé, necesito tiempo real, Hugo. No días. Tiempo de verdad, el que necesites, dice. Pero Paula, ¿puedo preguntarte una cosa? Pregunta, ¿todavía me quieres? La pregunta me golpea el pecho con una precisión quirúrgica, porque la respuesta está ahí, clara e inconveniente, sin importar todo lo demás. Sí, digo,
y ojalá no te quisiera, porque sería más fácil. Una pausa larga. Gracias, dice, y en esa palabra hay más cosas de las que caben en una sola sílaba. Cuelgo. Me siento en la silla detrás del mostrador de la ferretería de mi papá, en el lugar donde lo conocí, donde se me cayeron los tornillos, donde algo hizo clic en mi pecho sin pedirme permiso, y no sé qué hacer con todo lo que siento. Doña Remedios aparece 2 días después, no llama antes, simplemente toca a mi puerta una mañana con su delantal de flores y su olor a canela y esa expresión nueva que tiene desde la última vez que la vi, esa expresión que mezcla cosas que no sé leer bien. No la invito a pasar. Me quedo en el umbral con los brazos cruzados, y la miro. Paula dice, Doña Remedios, digo, necesito hablar contigo. Estoy escuchando. Ella mira hacia los lados, incómoda con la conversación en la puerta. ¿Podemos entrar? No digo. Aquí está bien. Aprieta los labios. Respira. Lo que hice empieza, y ya en esas 3 palabras hay algo diferente, algo que no esperaba de ella, no estuvo bien. Lo sé. La miro sin moverme. Quería proteger a mi hijo, continuar. La deuda me quitaba el sueño desde hace años. Desde que tu suegro murió yo cargo con eso sola, Paula. Sola, y cuando vi la oportunidad de resolverlo, me usó a mí como el problema a resolver, digo. No fue así, dice, pero su voz no suena segura. ¿Cómo fue entonces? Digo, explíqueme cómo se ve desde su lado, porque desde el mío se ve como que usted decidió que su comodidad valía más que mi matrimonio. Silencio. Cometí un error, dice al fin, y las palabras le cuestan, se las ve costar. Un error grande. Y lo hice creyendo que hacía lo correcto para mi familia, pero entiendo que te lastimé. A ti y a mi hijo. A su hijo. Digo, Hugo está destrozado, dice, y ahora hay algo genuino en su voz. La madre que ve sufrir a su hijo. No duerme, no come bien. Lleva días yendo al abogado, al banco, resolviendo lo de la deuda él solo porque dice que quiere presentarse ante ti con las manos limpias, que no va a pedirte que regreses con él hasta que el problema que él debió contarte desde el principio esté resuelto. Algo se mueve en mi pecho. Lo de la deuda está avanzando. Digo, y odio que me importe, pero me importa. Habló con el banco de Hermosillo, dice. Le aprobaron un préstamo. En 2 semanas los Sandoval cobran y el convenio se cancela. Todo se cancela, Paula. Fernanda ya lo sabe. Ella nunca quiso esto tampoco. Me quedo callada. No te pido que lo perdones hoy, dice Doña Remedios. Te pido que lo escuches cuando llegue. Que le des esa oportunidad. Porque ese muchacho, y aquí su voz se quiebra, y es la primera vez que la veo quebrarse, ese muchacho no vale nada sin ti. Lo veo en sus ojos, y yo que lo conozco desde que nació, te digo que nunca lo había visto así. La miro durante un momento largo. Usted también me debe una disculpa, digo. Te la debo, dice, y te la doy. De verdad, no le digo que la acepto todavía. No estoy lista para eso. Pero asiento, una vez, y eso es todo lo que tengo hoy. Ella se va. Yo cierro la puerta y me recargo en ella por dentro y respiro y pienso en Hugo sin dormir, yendo al banco, resolviendo solo lo que debió resolver conmigo desde el principio, pero que al menos está resolviendo. Es suficiente. ¿Puede un hombre reparar con acciones lo que rompió con silencios? No lo sé, pero algo en mí empieza, muy despacio, a considerar la posibilidad. La semana que sigue es la más larga de mi vida. Hugo no aparece. No llama todos los días. Me manda un mensaje cada mañana, uno solo, sin exigir respuesta. Buenos días. Estoy trabajando en esto. Te quiero. Todos los días, sin falta. Como el café que dejaba hecho antes de irse a la obra. Una certeza pequeña y firme en medio del desorden. Y todos los días yo leo el mensaje y no respondo y me odio un poco por leerlo 3 veces. Luisa me encuentra una noche con el teléfono en la mano releyendo los mensajes acumulados de la semana. Paula dice, con voz suave. No me digas nada, digo. Solo una cosa, dice. ¿Qué necesitas para estar bien? No para perdonarlo, no para decidir, solo para estar bien tú, independientemente de lo que pase con él. La pregunta me detiene. ¿Qué necesito para estar bien, yo? Pienso en eso toda la noche. Y la respuesta que encuentro me sorprende por su simplicidad. Necesito saber que puedo sola, que si Hugo no estuviera, yo seguiría siendo entera. Que no lo necesito para funcionar, aunque lo quiera para vivir mejor. Y cuando llega esa certeza, algo en mi pecho se acomoda. No desaparece el dolor, pero ya no me aplasta. A los 12 días Hugo me llama. La deuda está pagada, dice. Los Sandoval firmaron la cancelación esta mañana. El convenio no existe más. Fernanda está fuera de la ecuación para siempre. Respiro. ¿Y tu mamá? Digo. Habló con ella el abogado, dice. Entiende lo que hizo. Está avergonzada, Paula. Nunca la había visto así. Ya vino a verme, digo. Pausa. ¿Qué te dijo? Que estás destrozado, digo. Silencio largo.
Es verdad, dice, sin defensa, sin adorno. Hugo, digo, y su nombre me sale diferente esta vez, más suave, más del lugar donde viven las cosas reales. Puedes venir. Una pausa tan corta que casi no existe. Salgo a Grita, dice. Ayúdenme. Debería perdonarlo. Comparte esta historia con alguien que entienda lo que se siente cuando el amor te destruye. Hugo llega 2 horas después. Escucho la camioneta desde la cocina. Escucho el motor apagarse. Escucho sus pasos en el camino de entrada, más lentos que de costumbre, como alguien que camina hacia algo importante y no quiere llegar demasiado rápido ni demasiado despacio. Toco 3 veces antes de que él toque. Abro la puerta. Está ahí, más delgado que cuando se fue, con ojeras que no tenía antes y una expresión en la cara que no sé nombrar exactamente. Es humildad, pero no la humildad calculada de quien sabe que la necesita para conseguir algo. Es la humildad real, la que duele, la que viene de haberse visto en el espejo y no haber quedado satisfecho con lo que encontró. Trae algo en la mano, una planta pequeña en una maceta de barro, con hojas verdes brillosas que reconozco de inmediato. Albahaca, la que faltaba en la huerta y que yo mencioné de pasada una sola vez hace meses, en una conversación que creí que él no recordaba. La recordó. Sé que una planta no arregla nada, dice, pero quería traer algo que dijera que conozco tu huerta, que conozco lo que te importa, que he estado prestando atención aunque en otras cosas fallé. No digo nada. Me hago a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la mesa, la misma mesa que él dijo, la misma donde encontré la carta de Fernanda. La misma donde es presentada, con la espalda recta y el corazón en la garganta, el día que regresó de la frontera. Esta mesa ha visto demasiadas cosas en muy poco tiempo. Hugo pone la planta entre los dos como si fuera testigo neutral y junta las manos sobre la madera. Antes de que digas nada empieza, quiero pedirte que me dejes hablar. No para defenderme. No tengo defensa. Solo para decirte las cosas que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Lo miro. Habla, digo. Respira hondo. Crecí viendo a mi mamá cargar sola, dice. Mi papá era buen hombre pero era ausente, siempre trabajando fuera, siempre resolviendo los problemas de otros antes que los de su casa. Cuando murió, dejó deudas y dejó a mi mamá con la instrucción de no decirle a nadie, de resolverlo en silencio, de mantener la apariencia de que todo estaba bien. Y ella lo hizo. 12 años cargando eso sola, Paula. Y yo lo vi. Y aprendí que así se hacen las cosas, en silencio, sin molestar a nadie, sin pedir ayuda. Escucho sin interrumpir. Cuando te conocí, continúa, quise ser diferente. Quise ser el hombre que habla, que comparte, que no carga solo. Pero cuando llegó el momento de verdad, cuando la deuda se activó y mi mamá empezó a presionar, volví a lo que conozco. Me cerré, calculé, intenté resolver solo antes de involucrarte, y en ese intento te excluí de tu propia vida. Hace una pausa. Eso no fue protegerte, fue traicionarte, y lo sé, el silencio entre nosotros tiene temperatura. Y Fernanda, digo, porque necesito que esa parte también quede dicha en voz alta, completamente, sin espacios vacíos. Fernanda Sandoval es una mujer que no eligió esta situación, dice. Mi mamá la metió en algo que ella tampoco quería. Salimos 2 veces antes de que yo te conociera, Paula. 2 cenas. Sin beso, sin promesa, sin nada que yo considerara real. Pero ella sí lo consideró real, y yo debí haberlo aclarado antes de que se construyera en su cabeza algo que yo nunca le ofrecí. Eso también fue una irresponsabilidad mía, no con ella, con la situación. La guardaste porque te importa, digo, y señalo mentalmente la carta. La guardé porque me daba miedo, dice, porque tirarla se sentía como hacer desaparecer un problema que existía, y yo soy constructor, Paula. Sé que los problemas que ignoras no desaparecen. Se pudren adentro de las paredes y después los encuentras cuando ya causaron daño estructural. Guardé esa carta porque era evidencia de algo que necesitaba resolver y no había resuelto todavía. Fue un error no mostrártela. Fue un error enorme. Me quedo callada un momento. Es suficiente. ¿Son las palabras correctas o son las palabras que calculó que necesitaba escuchar? Y entonces ocurre algo que no planeé. Llaman a la puerta. Me levanto a abrir, agradecida por el segundo de pausa que me da ese gesto. Del otro lado está Fernanda Sandoval. La veo y me paralizo. Es una mujer de mi edad, tal vez un año mayor. Cabello oscuro hasta los hombros, ojos claros, ropa sencilla. No es lo que imaginé, no hay arrogancia en su cara, no hay la expresión de quien viene a reclamar algo. Hay nerviosismo, hay vergüenza, hay la misma expresión que tiene la gente cuando hace algo que le cuesta pero que sabe que es necesario. Paula dice, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito decirte algo de frente. ¿Me das un minuto?
Siento a Hugo levantarse detrás de mí. Fernanda dice, y su voz es cautelosa. No vine por ti, dice ella, mirándolo brevemente. Vine por ella. Lo miro a él. Él me mira a mí. Me volteo hacia Fernanda y me hago a un lado. Entra, digo. Nos quedamos los tres en la sala, en una configuración que nadie hubiera elegido voluntariamente, pero que de alguna manera es necesaria. Fernanda no se sienta. Se queda de pie frente a mí con las manos juntas y habla directo, sin rodeos, con esa honestidad de quien no tiene nada que ganar con la mentira. Quiero que sepas que nunca quise esto, dice. Cuando doña Remedios vino a mi familia con el acuerdo, yo me negué. Me negué 2 veces. Pero mi papá firmó documentos hace años sin consultarme y yo quedé atrapada en algo que no elegí. Hace una pausa. Hugo y yo salimos 2 veces. Fue hace más de 1 año. Yo sí sentí algo, sí. Pero él fue claro, no quería seguir. Y yo lo acepté. Lo que no acepté fue que doña Remedios siguiera usando mi nombre como solución a sus problemas sin mi consentimiento. La escucho, la miro, busco la trampa en sus palabras. No la encuentro. ¿Por qué me mandaste la carta? Digo, porque si alguien me hubiera mandado esa carta a mí, dice que hubiera querido recibirla. Porque tú tenías derecho a saber qué estaba pasando alrededor de tu matrimonio. Y porque si Hugo decidía quedarse contigo, quería que fuera una decisión informada, no una decisión de ignorancia. Sus ojos claros me sostienen la mirada. No quiero a un hombre que no me quiere. Y no quiero ser la razón por la que se destruye algo real. El silencio que sigue es de esos que reorganizan las cosas. ¿Qué vas a hacer con la deuda de tu familia? Digo al fin. Hugo ya la pagó, dice. Esta mañana. Los documentos están cancelados. Mi familia no tiene ningún derecho sobre él ni sobre ninguna decisión suya. Hace una pausa. Vine a decirte eso de frente, y a decirte que lo que tienen ustedes dos parece real, y que lo real vale la pena defenderlo. Se voltea hacia Hugo. Cuídala, le dice, con una sencillez que no necesita más adorno. Lo sé, dice él. Fernanda me mira una última vez, asiente, y se va. La puerta se cierra detrás de ella. Hugo y yo nos quedamos solos otra vez. Me volteo hacia él despacio. Él está de pie frente a mí con esa expresión de antes, más intensa ahora, más abierta, como si la presencia de Fernanda hubiera terminado de limpiar el aire de todo lo que quedaba pendiente. Paula dice, espera, digo, y levanto una mano. Necesito un momento, solo uno. Camino hasta la ventana, miro la huerta, las plantas de jitomate con sus flores amarillas, el epazote que ya está alto, los espacios donde falta algo, donde la tierra está lista para recibir más. Pienso en todo lo que construimos, en la mesa lijada a mano, en los votos sin papel, en la biblioteca prometida, en el café de las mañanas, en 2 personas que aprendieron a conocerse en un pueblo pequeño de Sonora, entre tornillos y mangos con chile y amaneceres en el cerro. Pienso en lo que se rompió, en los silencios equivocados, en la vergüenza que se disfrazó de protección, en la carta guardada por miedo, en el hombre que aprendió a cargar solo porque eso fue lo que vio y que necesita aprender que cargar junto es posible. Se puede reconstruir algo así, se puede tomar los pedazos rotos y hacer algo más resistente con ellos, algo que ya sabe dónde están sus grietas y por eso es más difícil de romper la segunda vez. Me volteo. Hugo está exactamente donde lo dejé, sin moverse, esperando. Tengo condiciones, digo. Algo en su cara se mueve. No es alivio todavía. Es atención total. Las que sean, dice. Nada de silencio sobre cosas que me afectan, digo. Si hay un problema, me lo dices. Si hay una deuda, me la dices. Si hay una persona del pasado que es relevante, me la dices. No me proteges de mi propia vida, Hugo. Somos socios. Los socios comparten la información aunque duela. Sí, dice. Terapia, digo. Los dos. Porque hay patrones en ti que vienen de lejos y que no se van solos, y yo no soy tu terapeuta, pero sí soy tu esposa y me afectan. Asientes sin dudar. Y tu mamá, digo, la quiero en mi vida, pero en un lugar diferente, no en el centro de nuestras decisiones. ¿Puedes sostener eso? Puedo, dice. Ya lo hablé con ella. Ella lo entiende, Paula. De verdad, y tú la crees. Una pausa honesta. Creo que aprendió algo en todo esto, dice. Creo que ver las consecuencias reales de lo que hizo la movió del lugar. No sé si cambia completamente, pero creo que intenta. Asiento despacio. Está bien, digo. Hugo da un paso hacia mí. Eso es un sí, dice, y hay algo en su voz que me recuerda al hombre que preguntó. Es un sí, con mangos en la mano en la entrada de esta misma ferretería, hace no tanto tiempo, en una vida que creía conocer completa. Es un trabajemos en esto, digo, que es más difícil que un sí y más honesto que un perdón inmediato. Da el último paso. Sus manos llegan a mi cara.
frías no cálidas, siempre cálidas, esas manos que reconocería en cualquier oscuridad. Trabajemos en esto, repite, como si fueran votos nuevos. Trabajemos en esto, confirmo. Me abraza, no con urgencia, con cuidado, como se abraza algo que se rompió y que se sostiene diferente ahora, con más conciencia de sus partes, con más respeto por su fragilidad y también por su resistencia. Entierro la cara en su pecho. Huele a camino y a trabajo y a él, que es un olor que mi cuerpo reconoce como hogar aunque mi cabeza todavía esté procesando todo lo que pasó. El café, digo, contra su pecho. ¿Qué? Dice. Mañana quiero que el café esté hecho cuando me despierte, digo. Siento que se ríe. Suave, con esa risa corta y genuina que fue lo primero que me gustó de él. Mañana y todos los días que me dejes, dice. Lo aprieto más fuerte. Afuera, la huerta espera. La albahaca nueva en su maceta de barro está en la mesa de la cocina, lista para plantarse. El jitomate tiene flores que pronto serán frutos. La tierra está lista para más. Algunas cosas se rompen para reconstruirse con más cuidado, y algunas grietas, cuando las llenas bien, se vuelven la parte más fuerte de todo. El primer mes de regreso es diferente a todo lo anterior. No es la felicidad fácil de los primeros meses de casados, esa felicidad que no había sido probada todavía, que no sabía lo que pesaba. Es algo más denso y más real, algo que tiene historia adentro, que carga las marcas de lo que pasó y las lleva sin esconderlas. Hugo cumple cada condición. La primera semana busca un psicólogo en Hermosillo. Me lo dice esa misma tarde, sin esperar que yo pregunte, poniendo la información sobre la mesa como quien cumple una promesa antes de que la otra persona tenga que recordársela. Primer cita el jueves, dice. ¿Vienes tú también o prefieres buscar uno diferente? Busco uno diferente, digo. Después vemos si hacemos sesiones juntos, como quieras, dice, y no hay decepción en su voz. Solo respeto. Eso me dice más que cualquier discurso. Doña Remedios viene a visitarnos un domingo, 3 semanas después. Trae tamales como siempre, pero trae también algo que no traía antes, una actitud diferente, menos calculadora, más honesta. Se sienta en nuestra cocina y me mira con esos ojos oscuros que ya aprendí a leer mejor. Quiero pedirte perdón de verdad, dice, sin preámbulo, sin construcción. No la disculpa que te di en la puerta. Un perdón real, Paula, por haber puesto mis miedos por encima de tu dignidad, por haber tratado tu matrimonio como un problema a resolver en lugar de como lo que es, algo sagrado que tú y mi hijo eligieron juntos. La miro. ¿Por qué ahora? Digo, ¿por qué diferente a la vez anterior? Porque fui al psicólogo también, dice, y hay algo casi tímido en esa confesión. La misma semana que Hugo. Porque vi a mi hijo derrumbarse por mis decisiones y me pregunté qué clase de madre hace eso. Y la respuesta que encontré no me gustó. Hugo, que está de pie junto a la ventana, se voltea para mirarla. Mamá, dice, en voz baja. Déjame terminar, dice ella, sin quitarme los ojos de encima. Aprendí a resolver los problemas sola porque no tuve otra opción. Y eso me hizo creer que resolver significaba controlar. Que controlar a las personas que quiero era la misma cosa que protegerlas. No lo es. Y lo sé tarde, pero lo sé. El silencio que sigue es limpio. La acepto, digo. Su disculpa. La acepto de verdad. Algo en su cara se suaviza. No dramáticamente. Solo un poco, como cuando la tensión que cargaste tanto tiempo empieza finalmente a soltarse. Comemos tamales los tres en la cocina con la albahaca nueva en su maceta junto a la ventana, con el sol de diciembre entrando tibio por el vidrio, con una conversación que por primera vez en mucho tiempo no tiene nada escondido adentro. ¿Puede una familia reconstruirse? ¿Puede una mujer que fue tu enemiga convertirse en algo diferente? No necesariamente en tu mejor amiga, pero sí en alguien con quien compartir una mesa sin mentiras. Sí, puede. Lo estoy viendo en tiempo real. En enero, Hugo me lleva a Hermosillo. No me dice para qué. Solo me dice que me vista cómodo y que traiga el café en termo porque el camino es largo. Salimos antes del amanecer, como aquella primera vez en el mirador del cerro, cuando todavía éramos 2 personas descubriéndose. Llegamos a una calle del centro de Hermosillo que no conozco. Se detiene frente a un edificio de 2 pisos con ventanas grandes y una puerta de vidrio. En el directorio del exterior leo Universidad Abierta de Sonora, licenciatura en diseño arquitectónico, e inscripciones enero-febrero. Me quedo mirando el letrero. Hugo, digo, ya hablé con la coordinadora, dice, ya tienes cita. Ya investigué los costos, y ya están cubiertos los primeros 2 semestres con lo que ahorré. Hace una pausa. El resto lo cubrimos juntos como socios. Me volteo a mirarlo. Tiene esa expresión de cuando trae algo planeado pero no quiere que parezca planeado. La misma de los mangos con chile. La misma de él. ¿Te gusta el café, Paula? No puedo aceptar esto, digo, aunque todo en mí quiere aceptarlo. ¿Por qué no? Porque es demasiado.
Paula dice, y me toma la mano. Llevas años queriendo estudiar. Llevas años posponiendo lo tuyo por la ferretería, por la familia, por mí. No es demasiado. Es lo mínimo que mereces. Miro el edificio. Miro las ventanas grandes. Pienso en la niña que guardaba libros detrás del mostrador y que quería construir cosas con las ideas. Se me llenan los ojos. Me oyes, dice Hugo, y hay risa en su voz. Que si lloras yo también lloro y ya lo dices suficiente este mes. Me río entre las lágrimas. Eres ridículo, digo. Es un sí. Dice. Es un sí, digo. Es completamente un sí. Me abraza en la banqueta frente al edificio con el café enfriándose en el termo y el sol de enero subiendo sobre el Hermosillo, y yo pienso que hay momentos en la vida que no necesitan más que esto, estar en el lugar correcto con la persona correcta, sin nada escondido entre los dos. La renovación de votos la planeamos para julio, un año exacto después de la boda. Misma iglesia, mismo padre Marcos, pero diferente en todo lo que importa, más pequeña, más íntima, más nuestra. Esta vez invitamos 40 personas, solo las que de verdad forman parte de nuestra historia. Luisa, que llora desde que entramos a la iglesia y no para hasta que salimos. Papá, que me da el brazo con esa firmeza suya que no necesita palabras. Doña Remedios, que está en la primera banca con un vestido diferente, verde esta vez, y una expresión que no tiene nada de tensión ni de cálculo. Solo una madre viendo a su hijo renovar algo que casi destruyó por sus propias manos, y que tuvo la honestidad de reconocerlo. Consuelo, mi vecina, que me guiña un ojo cuando paso por su lado y que fue la primera pieza de este rompecabezas que se armó diferente. Y Fernanda Sandoval no está, pero me mandó una nota esa mañana, doblada en un sobre sin remitente que Consuelo me entrega antes de vestirme. Paula, espero que hoy sea exactamente lo que mereces. Cuídalo, y cuídate. F. La doblo con cuidado. La guardo en mi bolso. Algunas personas entran en tu vida por las razones equivocadas y se van por las razones correctas, y eso también merece gratitud. Hugo me espera al frente del altar. Esta vez no lleva traje. Lleva una guayabera blanca, pantalón beige, los zapatos limpios pero sin exageración. El pelo igual que siempre, negro y un poco despeinado por el viento de julio. Cuando me ve entrar, hace lo mismo que hizo hace un año, esa cosa en su cara donde todo se acomoda al mismo tiempo. Pero esta vez hay algo adicional, algo que no estaba antes, algo que solo existe en las personas que pasaron por el fuego juntas y eligieron quedarse. Camino hacia él, toma mis manos cuando llego, las aprieta, sus dedos cálidos, los míos menos fríos que antes. El padre Marcos sonríe. Empezamos, dice. Empezamos, decimos los dos al mismo tiempo. Los votos esta vez los escribimos juntos, sentados en la mesa de la cocina una semana antes con café y con la albahaca detrás de nosotros ya plantada en la huerta y crecida hasta el doble de su tamaño original. Hugo lee primero. Paula, el año que pasó me enseñó que el amor no es suficiente si no viene acompañado de honestidad, que proteger no significa controlar la información, que los socios comparten la carga, toda la carga, especialmente la que da vergüenza. Te prometo que lo que aprendí no se queda en palabras. Te prometo que cada vez que sienta el impulso de cargar solo, voy a elegir cargarlo contigo. Y te prometo que la biblioteca sigue siendo la habitación más grande de la casa que vamos a construir juntos. Risas, lágrimas, las mismas que hace un año pero diferentes. Yo leo después. Hugo, aprendí que perdonar no es olvidar ni es hacer como que nada pasó. Perdonar es elegir activamente seguir construyendo con alguien que ya conoces completo, con sus grietas y todo. Te elijo completo, te elijo con la vergüenza que cargaste y con el miedo que te hizo callar y con la manera en que aprendiste a cambiarlo cuando más costaba. Y te prometo que cuando yo también falle, porque voy a fallar, voy a tener el valor de decírtelo antes de que lo descubras solo. Hugo tiene los ojos brillosos. Pensé que no ibas a hacer que llorara esta vez, dice en voz baja. Me mentí a mí misma, digo. El padre Marcos pronuncia las palabras. Hugo me besa, y esta vez el beso tiene todo lo que no tenía el primero, la historia, las grietas, la elección consciente de quedarse cuando había razones para irse. La iglesia aplaude. Luisa llora sin disimulo. Papá carraspea como siempre. Y doña Remedios, en la primera banca, aplaude con todos con los ojos brillosos y una sonrisa que no tiene nada de máscara. Los años que siguen son los que no se cuentan con dramas sino con momentos. El día que termino mi primer semestre de diseño con las mejores calificaciones del grupo y Hugo pega la boleta de calificaciones en el refrigerador con un imán de corazón sin decir nada, solo porque quiere que sea lo primero que vea cada mañana. El día que Hugo inaugura su propia empresa, Montiel Construcciones, con 3 empleados, un camión rentado y un contrato pequeño con el municipio de San Ignacio que es el primero de muchos. El día que plantamos el último árbol de
de la huerta y nos damos cuenta de que ya no cabe nada más y que eso significa que construimos algo completo. El día que el médico me mira con una sonrisa y dice todo está bien. Son gemelos. Me quedo quieta en el consultorio durante 5 segundos completos. Gemelos. Digo, gemelos, confirma el médico, con la paciencia de quien ha dado esta noticia antes. 2 latidos. Mire, me muestra la pantalla del ultrasonido. 2 puntos parpadeantes pequeños, imposibles, completamente reales. Hugo, sentado a mi lado, toma mi mano. No dice nada durante un momento largo. Después dice, vamos a necesitar una casa más grande. Hugo, digo, con biblioteca más grande todavía, dice. Me río con toda la boca en ese consultorio que huele a antiséptico y a algo nuevo, algo que no había olido antes, algo que se llama nuestro futuro siendo más grande de lo que calculamos. Sofía y Mateo nacen en marzo. Sofía primero con 3 minutos de ventaja sobre su hermano y una personalidad que desde el primer día deja claro que esos 3 minutos los va a usar como argumento toda su vida. Mateo después, más tranquilo, con los ojos café oscuro de su padre y de esa expresión de estar observando todo antes de opinar. Los traemos a casa un miércoles. Doña Remedios está esperando en la puerta con tamales y con una expresión que nunca le había visto, pura, simple, sin ninguna capa de otra cosa. Solo abuela, solo amor sin agenda. Puedo cargar a la niña, dice, y su voz es casi tímida. Claro, digo, y se la doy. Ella la sostiene con esas manos que aprendieron a soltar el control, y la mira, y algo en su cara se reorganiza definitivamente, como cuando una grieta que llevaba años ahí se cierra por fin. Sofía, dice, en voz baja, como probando el nombre. Sofía Remedios, digo. Levanta los ojos hacia mí. Le pusiste mi nombre, dice. El segundo, digo, porque los nombres del medio son para las personas que forman parte de la historia completa, no solo de la parte fácil. Doña Remedios no dice nada, pero sus ojos dicen todo lo que no tiene palabras para expresar, y eso es suficiente, más que suficiente. Esa noche, después de que todos se van y los gemelos duermen en su cuarto y la casa queda en silencio, Hugo y yo nos quedamos en la cocina con 2 tazas de café, como tantas otras noches, como la primera vez que tomamos café en casa de doña Petra y hablamos 2 horas sin querer parar. ¿En qué piensas?, me pregunta. Miro mi taza. Miro la huerta por la ventana, que en marzo ya empieza a despertar del invierno con esos primeros brotes verdes que son siempre una sorpresa aunque uno sepa que vienen. En los tornillos, digo. Se ríe. Los tornillos, los que tiré el día que entraste a la ferretería, digo. Pienso en lo diferente que hubiera sido todo si no los hubiera tirado. Si no me hubiera puesto roja. Si no te hubiera parecido honesto. Hubiera encontrado otra razón para quedarme, dice. Seguro. Absolutamente, dice, sin dudar. Algunas personas uno las encuentra y ya no puede dejarlas ir. Tú eres de esas, Paula. Lo miro. Ese hombre con sus manos cálidas y sus ojos con puntos dorados y su manera de decir las cosas importantes como si fueran simples y las cosas simples como si importaran. Ese hombre que me falló y que eligió repararlo. Que aprendió que cargar junto no es debilidad. Que construyó con sus propias manos la casa donde ahora duermen nuestros hijos. Hugo, digo. Que, gracias por quedarte. Me mira un segundo largo. Gracias por dejarme, dice. Chocamos las tazas de café como aquella primera noche en nuestra mesa de segunda mano con una vela en el centro, pero esta vez en nuestra casa construida a medias entre los dos, con la biblioteca más grande que la recámara y la huerta llena y 2 bebés que respiran en el cuarto de al lado. La felicidad no siempre llega entera. A veces llega en pedazos, rota, con historial de grietas. Y uno la recoge de todas formas y la arma de nuevo, más despacio, con más cuidado, sabiendo exactamente dónde están las partes frágiles. Y eso, descubrí, es la versión más real y más duradera de todas. Finalmente, ¿te gustó este final? Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con la historia de Paula y Hugo. Dale like si lloraste tanto como yo. Suscríbete porque la próxima semana traigo una historia aún más impactante. Hasta luego.